Muy bien, hermanos. Bueno, sean todos bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida también a Erika y Manuel, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición esta clase. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios de que nos ha permitido llegar hasta este lugar, ¿verdad? Para aprender más de Él, y cuando aprendemos más de Él, pues le adoramos más, ¿verdad? Así es que vamos a encomendarnos a Dios, hermanos, para que nos bendiga en este estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu presencia, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos permites de venir a este lugar, Señor, como un pueblo necesitado de ti. Ayúdanos en esta mañana, oh Dios, para poder comprender tu palabra, y bendícenos con tu presencia. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, oh Dios, ahora que comenzamos esta clase, de modo que tu pueblo sea bendecido y tú seas exaltado, oh Dios. Concede a tu siervo el privilegio, oh Dios, de exponer esta clase con claridad, de modo que todos, Señor, salgamos aquí bendecidos y honrando tu nombre. Lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén, amén. Bien, hermanos, los que estuvieron aquí la clase pasada, ya ustedes saben que hemos comenzado esta clase de los tres oficios del Señor Jesucristo. Con este tema es donde nosotros ya vamos a estar cerrando por completo la lección que comenzamos acerca de la obra de Cristo. ¿Okay? Así es que ya prácticamente va a ser el sello que se estampa ya toda la lección que ya hemos venido comenzando desde ya hace meses. Ya tenemos un buen tiempo meditando en lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy muy contento, hermanos, que ustedes han sido fieles, ¿verdad?, al estudio de la palabra de Dios. Eso dice mucho de ustedes, de su corazón, que quieren seguir aprendiendo, quieren seguir honrando a Dios. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ir viendo los tres oficios de Cristo. La semana pasada tocamos un poco relacionado a estos oficios del Señor Jesucristo. Antes de entrar de lleno en lo que es esta clase, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. ¿Quién lo tiene, hermanos, para que lo puedan leer? Porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Según aquí la primera carta a Timoteo, aquí lo que el texto nos está diciendo obviamente es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora nosotros estamos viendo la obra del Señor Jesucristo, y en esta clase, hermanos, específicamente tocamos el tema de los tres oficios que vemos instituidos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios instituyó, y nosotros dijimos que esos tres oficios fueron instituidos con un propósito. Obviamente fueron instituidos por Dios. ¿Cuál fue ese propósito que nosotros dijimos por el cual Dios instituyó esos tres oficios? ¿Alguien se recuerda? Dijimos que el propósito por el cual Dios instituyó estos tres oficios fue para que el pueblo se pudiera relacionar con Dios, ¿verdad? El primero de los oficios fue el oficio del profeta, ¿verdad? Entonces, el profeta era un oficio donde el profeta hablaba al pueblo de parte de Dios, ¿ok? Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento acerca de los profetas, siempre vemos que
es enviado por Dios hacia el pueblo para declarar lo que Dios les va a decir a su pueblo. Entonces, por eso siempre vemos en las escrituras que dice el profeta, así dice Jehová, o así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ese oficio, pues obviamente ese oficio era para que la persona hablara de parte de Dios hacia el pueblo. Y también el otro oficio que vemos instituido en el Antiguo Testamento fue el del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios, ¿ok? Entonces, nosotros ya vimos en nuestras clases pasadas cómo el Señor Jesucristo fue ese sumo sacerdote. Vimos cómo Él, y en un segundo vamos a tocar ese tema también, donde Hebreos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que traspasó los cielos. Nosotros dijimos que los sacerdotes levitas, ¿verdad? Cuando ministraban en el tabernáculo, lo que hacían ellos era ofrecer sacrificios por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Entonces, ese era, aparte de otras cosas, ¿verdad? Que el sacerdote tenía que hacer mientras ministraba en el tabernáculo, ¿verdad? Y el otro oficio que Dios instituyó es acerca con el cual Él se iba a relacionar con el pueblo, era los reyes, ¿verdad? Los reyes eran el gobierno o gobernaba al pueblo en el nombre de Dios, ¿ok? Entonces los reyes siempre gobernaban al pueblo en el nombre de Dios, ¿ok? Entonces estos eran los tres oficios que nosotros vemos que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Pero algo importante que nosotros hemos venido diciendo, hermanos, a través de todas estas clases. Nosotros hemos venido diciendo que todo lo que se instituyó en el Antiguo Testamento era sombra, ¿ok? Que apuntaba a algo mejor. Y obviamente ya nosotros venimos llegando y abriendo la puerta para ver a qué se refería la Escritura cuando decía que todo lo instituido en el Antiguo Testamento era un tipo ¿ok? De Cristo, ¿verdad? Algo instituido que apuntaba a algo mucho, mucho mayor. Obviamente eso es todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Nosotros también tocamos el primer oficio instituido por Dios y hablamos acerca del el sacerdocio, ¿verdad? No voy a indagar o profundizar mucho en esto porque ya hemos venido tocando este tema hace mucho tiempo ya. Hemos visto ya mucho acerca de lo que es la institución levítica, ya hemos visto mucho acerca de lo que son los sacrificios con los corderos, los machos cabríos. Ya el domingo pasado ya ustedes escucharon resumidamente lo que el sacerdote hacía mientras ministraba en el tabernáculo, ¿verdad? Y tocamos el tema, o más bien recordamos lo que dijimos, que los machos cabríos se acercaban o se los traían al sacerdote. El sacerdote ponía sus manos en uno y eso era un símbolo. El pueblo confesaba sus pecados y era un símbolo de que estaba transfiriéndose al macho cabrío, después se dejaba ir. Entonces ya nosotros dijimos mucho acerca de eso, ¿ok? Lo que sí nosotros no terminamos de hacer, hermanos, fue de tocar el tema que comenzamos hablando. Y por cierto, dijimos, a ver, vamos a ponerlo aquí, que cuando Abraham
fue llamado por Dios, ¿verdad?, para que saliera de su tierra y su parentela, nosotros dijimos que después, Dios le dio un hijo a Abraham. ¿Quién fue? Isaac. Después Dios le dio un hijo a Isaac. ¿Quién fue? Jacob, ¿verdad? Estamos hablando exacto. Y después Jacob, obviamente vemos que ahí Dios le da 12 hijos, ¿verdad? Entonces, estas son las 12 tribus de Israel. Ok, hermanos, estamos hablando acerca del sacerdocio y yo comencé a hacer, o más bien les dije, todo se mira bonito cuando decimos que, ok, bueno, Cristo cumple perfectamente el oficio del sacerdote, ¿verdad? Pero nosotros dijimos, ok, se mira bien, se escucha bien, pero aquí tenemos un dilema. y el dilema fue que Cristo vino ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Mas sin embargo, los sacerdotes, Dios los llamó ¿de qué tribu? De los levitas. Entonces, hermanos, ¿cómo puede ser que Cristo cumpla con los requisitos, ¿verdad?, de ser un sacerdote? Vamos a buscar algunas citas bíblicas, hermanos. Hermano, dijimos que venía por la orden de Melquisedec. Exactamente. Por la orden del Eterno, o sea, era una tribu. Exactamente. Nosotros encontramos la respuesta a esta interrogante, o más bien este dilema que se nos presenta aquí, cuando nosotros estudiamos Hebreos capítulo 7. Vamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 7. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 7, del versículo 1 hasta el 4, a ver. O al 5, hermanos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aún también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Y después mire el 17, hermanos. El 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos, hermanos, nos está apuntando a que Cristo no viene de... Ya se llevaron el borrador. Cristo no viene según un orden levítico, según un sacerdocio levítico, sino que Cristo debía venir
según el orden de Melquisedec. Entonces, el escritor de Hebreos está recordándonos algo que ya previamente, ¿verdad?, estaba dicho en el Salmo 110. Vamos allá, hermanos. Salmo 110. Y mire lo que dice el Salmo 110. No lo voy a leer todo, pero algunos versículos. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que el autor de Hebreos está haciendo, está recordándonos que ya lo que estaba escrito cientos de años atrás, antes de que él escribiera la epístola a los Hebreos. Pero hermanos, aquí entonces comenzamos a poner la interrogancia. Entonces, ¿quién era este extraño personaje de Melquisedec? Y ya nosotros, los que estuvieron aquí el domingo pasado, escuchamos algo de este hombre misterioso. Porque cuando vamos al libro de Génesis, vayan para allá, hermanos, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Solamente a modo de recordatorio y para beneficio de los que no vinieron el domingo pasado. En Génesis 14, hermanos, lo que tenemos es que Abraham viene de derrotar a los 3 reyes, o no sé si fueron 4, pero bueno, viene de derrotar a estos reyes que capturaron a su sobrino Lot. Entonces, cuando Abraham derrota a estos reyes, ¿ok? Usted está bien emocionado en la historia y usted está leyendo, wow, mira lo que está pasando, wow, Abraham salió victorioso. Y de pronto, de la nada, aparece en el versículo 18. Bueno, vamos a leer el Génesis 14 a partir del 17 hasta el 19. Pero miren lo que sucede. Dice: cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, qué nombre raro, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Está hablando de que salió a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y de repente, de la nada, aparece, mire hermanos, entonces Melquisedec, rey de Salem, que algunos dicen que este es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Hermanos, de este, digamos, orden Melquisedec sacerdotal, y aquí vamos a poner levita, de este orden sacerdotal venía o tenía que venir el Señor Jesucristo, no de este orden levita. Ahora, hay varias cosas que nosotros no pude hablar con ustedes el domingo pasado por cuestión del tiempo, pero aquí, al momento de nosotros leer Génesis 14, ya de aquí, si ustedes fueron cuidadosos en la lectura, se van a dar cuenta de algo, bueno, no de algo, de muchas cosas. Primero, hermanos queridos, de que
estamos viendo que aquí ya hay un oficio sacerdotal establecido, ¿verdad? Por Dios, porque mire, aquí dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vemos aquí ya de antemano que ya Dios tenía establecido un orden sacerdotal. Aquí en Génesis 14 todavía, hermanos, no se ha establecido el orden levítico, porque apenas estamos negociando con Abraham, ¿verdad? Abraham apenas empieza ahí, ¿verdad? A ser usado por Dios. Entonces, mucho tiempo después, es más, son como alrededor de 400 años después de esto, que comenzamos a ver, ¿verdad? Que se comenzó a instituir esto de el sacerdocio levítico. Y eso nos debe decir a nosotros que ya Dios tenía preparado otro orden, otro oficio sacerdotal. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no podía venir del orden levita por muchas razones. Bueno, una de ellas es que obviamente ya Él vino de la tribu de Judá, pero si ustedes son cuidadosos a leer, van a entender o van a ver que desde que se comenzó a instituir el oficio de los sacerdotes levitas, comenzamos a ver un montón de problemas, ¿verdad? Entre ese orden sacerdotal. Un montón de problemas. Primero, hermanos, cuando Dios le dice a Moisés que él va a escoger a Aarón para que sea, ¿verdad?, sacerdote, ya comenzamos a ver un problema con Aarón. Porque Aarón, ¿qué es lo que hizo Aarón cuando subió Moisés, ¿verdad?, a recibir las tablas de la ley? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Después de eso, hermanos, los hijos de Aarón, ¿qué es lo que hicieron? ¿Se recuerdan enseguida? Ofrecieron un fuego desconocido. Nadab, hermanos, y Abiú ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño a Jehová. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos. Fueron consumidos ellos. Fueron realmente, eso lo encontramos en Levítico, ¿verdad? Aparte de eso, después usted sigue mirando la línea sacerdotal, ¿verdad? Desde ahí con Aarón, y comienza usted a estudiar eso y dice, wow, oye, qué montón de problemas aquí. Mire, Elí, hermanos, ¿qué es lo que pasa con Elí? ¿Qué es lo que Elí tiene a sus hijos, verdad, ahí como sacerdotes y ellos ministrando ahí en el tabernáculo? ¿Y qué es lo que Elí no les llama la atención a sus hijos? O más bien ya como que los deja hacer lo que sea, y los hijos de Elí cometen una tremenda abominación ante Dios. No solamente estos hombres comenzaron a fornicar en el mismo tabernáculo, sino que comenzaron a oprimir al pueblo, comenzaron a sacarles el dinero, se robaban las ofrendas. Entonces, un montón de situaciones penosas y abominables que estas personas hacían. Hermanos, y eso realmente les trajo consecuencias a esto, tanto a Elí como a sus hijos, ¿verdad? Elí por no disciplinarlos y estos hombres por hacer estas cosas. Pero aparte de eso, hermanos, en los días del rey Acaz y en los días del rey Manasés, los propios sacerdotes se comenzaron a hacer idólatras. Andaban de un lado para otro, andaban sacrificando por acá los ídolos, adoraban aquí, adoraban allá. Era un desastre. Y finalmente, hermanos, el sumo sacerdote Caifás
y los sacerdotes del concilio, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, no condenaron al Señor. ¿Qué es lo que hacían en sus días? Hacían un montón de cosas que eran abominables, hermanos. Y entonces, ya que tenemos esa información acerca de el orden sacerdotal levítica, concluimos que entonces, por eso Dios dijo que el Señor Jesucristo iba a venir de un orden mucho mejor, mucho más grande. Y lo podemos ver en Génesis 14, hermanos, ahí, si ustedes fueron cuidadosos con la lectura. Vamos a Génesis 14, ahí mantengan sus Biblias, versículo 18 al 19. Vamos a notar ya desde aquí de antemano, ¿ok? Vamos a comenzar a notar ya de aquí de antemano que el orden de Melquisedec es mucho más grande que el orden levítico o levita o arónico. ¿Por qué? Los levitas venían de la descendencia de Abraham, ¿ok? Sin embargo, cuando leemos aquí el texto, nos vamos a dar cuenta de algo sumamente interesante, hermanos. Miren, el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermanos, lo que aquí el versículo nos está diciendo es de que Abraham pidió la bendición de este sacerdote llamado Melquisedec, y Abraham le entregó los diezmos de todo a este sacerdote. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todo el pueblo israelita tenía que traer sus diezmos a los levitas, ¿verdad? Sus ofrendas, tenían que traerlos ahí para que ellos lo ministraran. Aquí es al revés. Aquí Abraham le da el diezmo, ¿verdad?, a este sacerdote. No solamente eso, sino que vemos que aquí es Melquisedec el que bendice a Abraham. Y cuando estudiamos el orden el orden sacerdotal levítico, vemos que los sacerdotes son los que bendicen a las otras personas. Entonces, Dios nos está diciendo aquí algo muy importante. El orden de Melquisedec es mucho, mucho mayor que el orden levítico. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7, a ver, hermanos. ¿Quién puede leer? Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a ver del 15 al 18, a ver. Esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Hasta ahí quedó? Ok. Bueno, pero después mire el 18, ¿qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Sí, entonces lo que el autor de Hebreos nos está diciendo
es que es mucho mejor el orden de Melquisedec. Dice, el otro ya ha quedado desechado. El autor de Hebreos está hablando en un contexto, hermanos, nomás para que captemos este pensamiento. El autor de Hebreos está hablando en un contexto donde se está atacando la persona de Jesucristo como sacerdote. Y por eso el autor de Hebreos aquí saca este capítulo 7 de Hebreos para decir, bueno, este Jesús que ustedes están atacando, este no viene de un orden sacerdotal levítico. No, este viene de algo más grande. Porque los judíos decían en los tiempos del autor de Hebreos, decían, bueno, según ustedes los cristianos que siguen a este Jesús, ustedes dicen que este es el que intercede por ustedes. Pero nosotros no vemos por ningún lado que este venga del orden levítico, porque ciertamente nuestros sacerdotes tienen que venir a fuerzas de aquí, de este orden sacerdotal. Y yo no veo por ningún lado donde este Jesús que ustedes están predicando pueda ser sacerdote. Así es que nosotros no tenemos ese sacerdote. Entonces, lo que hace el autor de Hebreos es comenzar a explicarles desde dónde viene y el gran fallo que los judíos estaban haciendo al no contemplar a Jesús como el gran sumo sacerdote. ¿Sí, hermano? Lo que pasa es que seguía la lectura sigue hasta el verso 21 completo, porque me quedé a la mitad, pero creo que seguía hasta el 21. Dice, pues nada perfecto. Y esto no fue hecho sino sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Exactamente. Entonces es la idea del autor aquí, nomás para que tengan un contexto, porque se está atacando el oficio sacerdotal de Cristo. Sí, hermana, ¿usted iba a decir algo? Sí, hermano. También los levitas tenían un sacerdocio que pasaban de una generación. Exactamente. En cambio, Melquisedec fue uno representando, era la luz de Cristo. Y dice, en Isaías dice príncipe de paz, y a Melquisedec le dicen Rey de paz, Rey de Salem, Rey de justicia, y el único perfecto y santo es Cristo. Amén, amén. Sí, y a eso iba, hermanos, de que a Melquisedec, gracias hermana, muy bien, a Melquisedec se le llama en Génesis 14 Rey de paz y Rey de justicia. El Señor Jesucristo es el Rey de paz y es el Rey de justicia. Amén. Y aparte de eso, hermanos, mantengan esto en mente. En el orden sacerdotal levítico, o más bien los oficios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, jamás, nunca se mezclaban. ¿Por qué? Porque un levita o un sacerdote no podía ser a la misma vez profeta y rey, porque eso interactuaba con el llamamiento que Dios hacía, ¿verdad? Sí, hermano. También recordemos que después de la deportación de Babilonia, hermano, todos los ya no regresó, ya no ministraron los levitas, porque cuando Esdras comenzó a hacer el registro, no pudieron comprobar su genealogía. Y en cambio, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Para siempre. Hermanos, y mantengan eso en mente, como les dije. Lo que hemos venido viendo, que todo apuntaba a Cristo. Era sombra del Antiguo Testamento que apuntaba todo a Cristo. ¿Okay? Además de eso, podemos ver claramente que aquí Melquisedec era rey y sacerdote a la misma vez. Era rey y sacerdote, ¿verdad? Entonces, en la Escritura, en la Biblia, nosotros tenemos ejemplos de que muchas veces ciertos reyes quisieron ejercer el oficio sacerdotal y les fue muy mal, ¿verdad? Uno de ellos fue
déjeme El de la ver. lepra, hermano, Exacto. y el de la mano seca, que se le secó la mano Al que le dio también. lepra también. Sí, entonces esos reyes eran reyes y querían hacer el oficio. Exactamente, no me acuerdo, creo que fue en Segunda de Crónicas, perdónenme hermano, no tengo la cita, pero este rey, a ver hermanos, creo que fue el rey Usías, cuando entró a querer ministrar ahí al templo, estaba bien bravo él y agarra para traer incienso, sí, y comenzó ahí, ¿y qué es lo que pasa? Le cae lepra, ¿verdad? No estaba permitido. Aparte de eso, ¿se recuerdan también que hizo el rey Saúl? También cuando andaba bien bravo, que se estaba tardando Samuel. Estaba él, ¿a qué horas viene Samuel? ¿Verdad? Y yo ya tengo que pelear, me urge, ¿verdad? Y no podía salir el pueblo a la guerra sin que antes se ofreciera sacrificio, ¿verdad? Se deberían encomendar a Dios. Y el rey Saúl dice, ¿sabes qué? Tráeme acá el sacrificio, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Fue desechado este hombre. Fue desechado. Terminó muy mal, ¿verdad? Lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando estudiamos el orden sacerdotal levita, vemos que no podían ser ellos ocupar estos oficios, ¿ok? Bueno, mis queridos hermanos, ahora vamos a lo que ya muchos han estado esperando, y yo también. ¿Quién era este personaje extraño de Melquisedec? Este personaje raro, ¿verdad? Solamente hay creo que se menciona en 3 lugares en la Biblia, en el Salmo 110, en Génesis 14 y se menciona en Hebreos 7. Y de ahí para adelante, hermanos, no hay ni rastros de quién era este hombre. Simplemente pasa desapercibido. A ver, Melquisedec. Hermanos, hay 3 puntos de vista que los teólogos han puesto acerca de este hombre llamado Melquisedec, quién era, ¿verdad? Y el primero de ellos, que esto ha sido abrazado por los judíos. Los judíos ven este punto de vista como el número, ya es el uno, y es el único, es más. Ellos dicen, Melquisedec, según ellos, fue Sem. Según ellos, ¿saben quién fue Sem? Los hijos de Noé. ¿Quién? De Noé. De Noé. Noé. Sí, fue el último que murió como de 500 años, creo. Bueno, los judíos han abrazado esta idea diciendo que Melquisedec fue este hombre, fue Sem, porque ellos dicen y ellos lo asocian a que fue el único que empezaba a ofrecer sacrificios a Dios y entonces ellos dicen, no, él fue, nosotros estamos seguros. Pero es una opción, hermanos, yo no estoy diciendo que fue él, La segunda opción que vemos siempre, y creo que es la más común entre los evangélicos, es que este es un tipo de Cristo. Es más, no un tipo, dice que es Cristo, ¿verdad? Y otros dicen que es un ángel, ¿verdad? Estos son, a ver, voy a quitar aquí para que no se confunda. Es que nos dicen que él no tiene principio ni tiene final, igual. El único que no tiene principio y final es Dios. Bueno, vamos ahí ahorita. Y la tercera opción que dan, hermanos, es que simplemente fue un hombre cualquiera que existió, común y corriente, que fue, como lo dice ahí, exactamente como lo dice, fue un rey que existió y un sacerdote que ministraba. Entonces, ¿cuál creen que fue, hermanos? Las dos no creo.
Cuando tú dijiste los teólogos, ¿estás hablando de los otros teólogos o nosotros? Bueno, también ustedes. Ustedes también son teólogos. Sí. Somos nosotros. Sí. Si fuera la 2, entonces Cristo hubiera sido sacerdote antes de su muerte. Sí. Ok. Hermanos, y aquí nosotros no vamos a debatir en esto, pero personalmente yo me inclino por la número 3. Y yo les voy a explicar ahora por qué. Yo sé que es muy común escuchar que Melquisedec fue Cristo, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿cómo se le dice? Hay una palabra específica para las apariciones del Señor Jesús ¿Teofanías? Antes de la encarnación. Teofanía. Eso. Entonces, en este caso, ¿no puede ser eso? No, le voy a explicar, en este caso no, le voy a explicar por qué. Bueno, esa es mi opinión, hermanos, no estoy diciendo, bueno, ustedes tienen que, les voy a explicar por qué. Primero, hermanos, yo he llegado a esta conclusión primero porque la Biblia en sí guarda silencio en cuanto a quién era Melquisedec, hermanos. Y más allá de lo que la Biblia me expresa a mí, no quiero poner diciendo, bueno, es que aquí es Cristo. Tiene que ser Cristo. Porque, ¿con qué bases nosotros argumentamos eso? O sea, de acuerdo a la Biblia aquí, ¿con qué base yo argumento que sí fue Cristo? ¿Sí? Hay dos, A ver, por lo menos que yo veo. El que no tiene principio ni fin vamos allá ahorita. y el que se le da el diezmo y solamente podría haber sido Dios porque solo a él se le daban los diezmos. Bueno, los sacerdotes también se le daban los diezmos, Bueno, los pero levitas. aquí estamos hablando de Melquisedec, sacerdote del Altísimo. También nosotros los sacerdotes del Altísimo. Sí. Bueno, segundo, hermanos, ahorita yo explico un poco acerca de eso. Segundo, yo me quiero apegar a lo que la Biblia enseña, hermanos, y la Biblia dice específicamente que Melquisedec era un tipo de Cristo, ¿ok? Mantengan eso en mente. Ahora, yo quiero que ustedes vayan uniendo todo esto, porque recuerden que el propósito del Antiguo Testamento son sombras, son algo que apuntaba a algo mejor, ¿ok? Entonces, Hebreos 7 nos dice, 7 del 1 al 3, nos dice que Melquisedec fue un tipo de Cristo, ¿ok? Y recuerden que el autor de Hebreos está hablando del sacerdocio de Cristo. Entonces, Hebreos nos está diciendo, está declarando acerca del sacerdocio de Cristo. Ahora, Melquisedec, fue un tipo de Cristo en sacerdotal, en el sacerdocio, ¿ok? Pero en tercer lugar, hermanos, yo encuentro que también la Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio 18, versículo 15 al 19, que dice también que Moisés fue otro tipo de Cristo. Porque cuando usted lee, dice Moisés fue tipo de Cristo, que Moisés representaba la ley y todo esto, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí que la Escritura primero nos dice aquí que Melquisedec fue un tipo de Cristo, representando el orden sacerdotal, y Moisés, en Deuteronomio, no lo vamos a leer porque ya estamos por terminar, Deuteronomio 18 nos dice, Moisés fue un tipo de Cristo en el orden acerca de la ley. Sí, porque dice Moisés, Dios os levantará otro profeta como yo. Entonces sí era tipo de Cristo. Entonces, aquí dice, y yo creo que aquí, yo quiero dar el resultado de lo que nosotros estamos pensando. A quien así mismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ujú. Permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios. Pero está hablando acerca, no está hablando hechos semejantes en su naturaleza. Recuerden que cuando usted lee el capítulo anterior y el capítulo después de 7, lo que está haciendo el autor de Hebreos está apuntando, diciendo que Jesucristo es sacerdote, el orden sacerdotal. No está diciendo que Él es, bueno, divino, no está diciendo que Él es... Pues yo- semejante quiere decir un tipo de Cristo, es semejante o un tipo. Pero acuérdese que está hablando de un personaje que no había sido encarnado todavía. Ujú. Ese personaje fue antes de la encarnación. De Cristo. Entonces, semejante porque cuando Él surgió no había nacido el Señor, no se había encarnado. O sea, Dios creo que era el Señor Jesucristo antes de la encarnación. Bueno, y está bien, hermanos, pero aquí no tengo tiempo ya, vamos a terminar. Aparte de eso, la última razón por la cual yo me inclino por la tercera es porque la mayoría de los grandes hombres que han estudiado eso se inclinan por la tercera opción, porque dice que es ilógico. Por ejemplo, Thomas Boston, por ejemplo, Juan Calvino, por ejemplo, ¿quién fue este hombre? Ay, hermano, se me pasó. A.W. Pink se inclinan diciendo por la opción número 3. Los grandes hombres que han estudiado esto se inclinan por esta opción, ¿verdad? Ahora, yo no les digo que se incline por la opción número 2. En sí, hermanos, nosotros deberíamos dejar al lado esto, porque no es importante quién fue Él. Eso no importa. Lo que importa es que nos está diciendo que Cristo es superior a todo el orden sacerdotal levítico. Y entonces, como la Biblia guarda silencio en eso, nos quedamos con eso. Y todos contentos. Es un misterio que hasta que no... Exactamente. No le preguntamos, no se ve. Bien, vamos a orar y cerrar el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, tu bendición, oh Dios, tu presencia. Gracias por los que están en este lugar. Oh Dios, suplicamos que nos continúes ayudando, Señor, y que nos prepares para darte la adoración ahora que vamos a venir, oh Dios, en este servicio. Bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos y síguelos dando el crecimiento espiritual para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar café y pan ahí. No tomar pan, pero comer pan. Pastor, me alegra verlo, una vez más sin verlo.